Que el Señor les fortalezca y les bendiga. Quiero invitarles a que vayamos una vez más al tema, entrando ya de lleno. El tiempo que nos está permitiendo tomar el Señor para estudiar su palabra y hacer realmente lo propio, pues tiene efectos positivos, si lo vemos de esa manera. Siempre será así, la palabra de Dios no regresa vacía. Y quiero dar continuidad a este tema. Es precisamente las funciones de un sacerdote. Y hemos pasado desde la primera, un sacerdote funciona haciendo de sí mismo un sacrificio para entregar a Dios. En segundo lugar, un sacerdote funciona cuando ofrece sacrificios de alabanza, que su boca sea de continuo un instrumento para bendecir el nombre de nuestro Dios. Y la vez pasada hablamos acerca de hacer lo correcto, hacer lo justo, porque eso es realmente parte de la función de un sacerdote. Todo esto en un marco donde nosotros, como sacerdotes de un linaje no de Aarón, pero un linaje escogido, un real sacerdocio. Qué hermoso suena esa palabra cuando usted la lee en la Biblia, ¿verdad? Un real sacerdocio, un pueblo santo, una nación santa, nación adquirida por Dios para ofrecer sacrificios de carácter espiritual. Y ahí es donde las cosas ya nos dan un rumbo, un norte, cómo funcionamos a la luz de la palabra de Dios. Y en esta tarde quiero compartir de igual manera un texto que tiene que ver con la función de nuestro sacerdocio y que encomia o exalta la manera en que debemos hacerlo para nuestro Dios. Y quiero que vayamos por favor a Hebreos capítulo 13, versículo 16, y veámoslo desde este punto de vista. Hebreos 13, verso 16, dice de la siguiente manera: y de hacer el bien, eso fue el tema de la vez pasada, pero aquí hay una conjunción en la palabra, en la frase del verso 16, y de hacer el bien y la ayuda mutua, no os olvidéis. Ahora, esta palabra o esta exhortación realmente tiene que ver con el sacerdocio. Fíjense bien cómo está enseguida, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué cosa? De tales sacrificios. Y los sacrificios que se están mencionando aquí son hacer lo justo y obviamente compartir, dar testimonio de la ayuda mutua que Dios quiere que nosotros ofrezcamos. Déjeme ponerlo en un tema muchísimo más sencillo para nosotros. Cuando usted extiende la mano a alguien y le ayuda de una manera muy particular, usted está cumpliendo la función sacerdotal, está haciendo de sí mismo un sacrificio espiritual que alaba y glorifica el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la ayuda que usted puede ofrecer a las demás personas, y eso realmente lo convierte a usted en un sacerdote que está cumpliendo su función, que está haciendo lo propio y que está dando honra y gloria a nuestro Padre Celestial. En este punto tan importante tenemos que resaltar realmente la palabra, porque Dios está conectando de una manera muy sencilla, muy práctica para nuestra vida, el sacrificio espiritual. Y esto realmente a veces como que nos falta precisamente magnificarlo para que nosotros pongamos esta parte tan importante en nuestra vida, porque se trata de que a través de lo que hagamos por las demás personas, realmente se va a convertir en un sacrificio aceptable para Dios. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Cuando hablamos de que debe ser acepto para Dios, no estamos considerando ni debemos hacerlo si le gusta a alguien, a otra persona como usted y como yo. No se trata de eso el asunto. Se trata de que en primer lugar le tiene que agradar a Dios Padre. Y si le agrada a Dios Padre, entonces estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque es algo que Dios espera que hagamos. Y si Él lo aprueba, si Él lo valida, si Él da el visto bueno, el bobo como se conoce, ¿verdad?
la parte de administración, visto bueno, quiere decir que estamos del otro lado, porque es a Dios a quien le debe agradar, es a Dios a quien debemos agradar, y ahí entonces cambian las cosas, porque si Dios nos está pidiendo que hagamos lo justo, hacer el bien, y que de la ayuda mutua no nos olvidemos, quiere decir que para Dios es bastante importante y lo pone en esa categoría de un sacrificio sacerdotal que agrada a Dios, de una función que cualquier sacerdote debe cumplir, y ahí es donde realmente nuestra vida va a ir agarrando forma, se va definiendo, porque nosotros mismos estamos cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando nos referimos a esto, cuando Dios hace énfasis a esta parte, estamos hablando de cualquier cosa que hagamos para con las demás personas, ayuda mutua. Y me gusta esta parte que dice la porción, ayuda mutua, porque en algún momento todos necesitamos ayuda de todas las demás personas a nuestro alrededor. Y la idea aquí es que seamos personas que comparten, y compartir todo lo que Dios nos da tiene que ver con la ayuda, y no solamente la ayuda en especie, la ayuda económica, tiene que ver con un consejo espiritual basado en la palabra, donde realmente a veces se nos olvidan un poco los textos, y cuando alguien llega y dice, recuerde que la palabra de Dios dice lo siguiente, eso ya nos cambia el panorama, porque estamos exaltando lo que Dios nos está pidiendo, y ese tipo de ayuda de carácter espiritual es realmente lo que tiene que ver con toda la función de un sacerdote. Anteriormente los sacerdotes, como lo vimos en el tema pasado, las características, se les confiaba muchos detalles a los sacerdotes. Tenían que ver si la persona estaba enferma de lepra, tenían que ver si la casa estaba enferma de lepra, le ponían literalmente en cuarentena, mandaban a lavar las cosas, y después de revisarlas, después de quién sabe qué tantos días, veían si se salvaba o tenía que ser destruida por el fuego, inclusive la casa derrumbada si la lepra permanecía ahí, ¿verdad? Son cosas que tenía que hacer el sacerdote. Y en este sentido, nosotros cuando hablamos de ser portadores de un mensaje espiritual, tiene que ver con la ayuda mutua hacia las demás personas. Empezar compartiendo realmente es un principio de la ayuda mutua. A veces nuestra función tiene que ver con esa necesidad de compartir a nuestro alrededor con las demás personas lo que tenemos, lo poquito que tenemos, lo poquito que Dios nos ha dado, un tiempecito para estar con la persona, realmente representa esto que nosotros debemos poner en práctica, que la palabra de Dios nos está pidiendo. Una de las primeras palabras que aprendemos de pequeños es mío, ¿verdad? Cuando somos pequeños y alguien más llega, un niño llega y nos quiere quitar el juguete con el que estamos jugando, y lo primero que aprendemos a decir es mío, y eso, detrás de ello hay un egoísmo por no compartir, por no querer dar lo que tenemos. Pero qué bonito es cuando a un niño se le enseña a compartir, y no importa qué esté jugando o con qué esté comiendo, pero lo comparte, y eso es algo que parece que desde chiquitos no se nos quitó mucho, ¿verdad? Porque no queremos compartir. Y la ayuda mutua es precisamente desprendernos de algo que sí, inclusive tiene tu nombre, pero se lo quieres dar a alguien más en beneficio de esa otra persona, porque se trata de que aprendamos a ayudar a las demás personas. Así que el egoísmo no es algo de lo que Dios le agrade, y es algo que nos descalifica a nosotros mismos. Quiero que me acompañen por favor a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículos del 10 al 18. Ahora, estas palabras de Pablo son reconociendo precisamente la ayuda que había recibido de una iglesia en particular. Fíjense bien, en gran manera, verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué hermosas palabras empieza mencionando Pablo, sabiendo que era una iglesia comprometida con su ministerio, que estaba dispuesta a darle, ofrendarle lo material. Pero Pablo no estaba hablando nada más de lo material, sino del corazón, de la actitud, del deseo que había detrás de ello para compartir algo que en principio era suyo, como Ananías y Zafira, ¿verdad? Cuando le pregunta a Pedro, ¿y qué puso Satanás en tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Retenido en tu poder, no era tuyo literalmente, ¿verdad? Era de Ananías y Zafira. Pero en este momento Pablo está retratando la actitud que debe haber en todo creyente que funge como sacerdote y que funciona como tal, compartiendo y dando en beneficio de la obra de nuestro Dios. Una de las cosas más importantes es la actitud, y aquí está representada en estas palabras: reviviendo vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Solícitos es el deseo de participar. Es como cuando, no sé si han visto el fútbol, poquito yo lo he visto, ¿verdad? Pero cuando le dicen a alguien, calienta porque vas tú, ¿verdad? Le está echando todas las ganas ahí en la banca porque tiene ganas de estar en este partido donde se está televisando y donde está la selección mexicana que entre comillas quiere ganar, ¿verdad? Digo entre comillas porque no ganan, pero en fin, está con toda la actitud, quiere participar, quiere estar en la cancha, quiere ponerle todo su empeño, y eso es realmente lo que está retratando aquí Pablo. Pero os faltaba la oportunidad. Llegó la oportunidad, versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo había tenido días en abundancia, días en escasez, días que tenía que seguir preparando las casas con las cuales él se sostenía a título personal, ¿verdad? Pero él había pasado por todo, en abundancia, por limitaciones, pero había algo que rescatar en este momento, había algo que reconocer para la iglesia de los filipenses. Ahora el verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjense bien, no son palabras cualquiera. Es un hombre que se las había visto difíciles en momentos de su ministerio, y lo está diciendo con una certidumbre de que a veces el no tener lo suficiente para alimentarse no es una opción para lamentar y culpar a Dios por no tener. A veces es necesario, como Pablo y como Job, en la actitud del corazón de expresar que Dios no tiene la culpa cuando nosotros no tenemos lo suficiente, porque aquí habla de limitaciones, y obviamente limitaciones difíciles, y a veces nosotros estamos básicamente culpando a Dios porque no tenemos para pagar el Skype, ¿verdad? O no tenemos para comprar el internet en estos momentos donde se necesita para los chamacos y demás. Y a veces queremos culpar a Dios en esas cosas triviales y materiales, cuando Dios nos está haciendo una hincapié de las palabras de Pablo, donde a veces es necesario que nos falte un poquito para después aprovechar todo lo que nos llega como los recursos a casa, y obviamente aprovecharlos al 100%. Una de las cosas que mi esposa sabe que me molesta es que la comida se echa a perder en el refrigerador. Si se echa a perder en el refrigerador, quiere decir que estamos haciendo mal uso de la misma. Y si estamos haciendo mal uso de la misma, ¿cómo Dios nos va a bendecir de manera abundante si nosotros mismos no sabemos administrar lo poquito que hay? Y cuando eso sucede en cualquier área de nuestra vida, que se caiga el champú del baño, que el jabón, si se cae el jabón al baño y ustedes lo dejan ahí, obviamente se levanta y se queda ahí todo pegado. Eso es una forma de desperdiciar las cosas. Si lo ves tirado, lo pones; si lo ves desacomodado, lo alineas. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de administración. ¿Qué pasó con los discípulos cuando fueron alimentados esos 5,000? ¿Dejaron que las cosas se desperdiciaran? No, simplemente ya después de todos saciados, y creo que si era
buen diente como su servidor, le echaron doble, ¿verdad? Pescado y pan al por mayor, pero dijeron: un momento, ya es suficiente. Y pasaron y recogieron 12 cestas de pedazos de lo que había quedado. Era necesario administrar, era necesario cuidar. Y Pablo está hablando de una situación real, en carne propia. Sé vivir humilde. ¿Das gracias a Dios nada más cuando tienes bistec? Y cuando tienes frijolitos no le das gracias a Dios, le haces así: ay, yo no quiero esto, me inflama el estómago, no quiero. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Hermanos, falta una actitud apropiada en nuestra vida para reconocer la gracia de nuestro Dios. Ahora, verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque, ¿qué cosa? Dádivas, o sea, regalos, la economía. No es que busque dádivas. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cada vez que usted y yo compartimos, realmente abunda una cuenta a nuestro favor. Abunda de parte de Dios una pequeña deuda, si usted lo quiere ver de esa manera. En el libro de los Proverbios dice claramente que al que presta al pobre, a Jehová presta. Y eso significa que hay un reconocimiento de parte de Dios cuando usted es generoso y comparte lo que Dios le ha dado. Y eso es parte de nuestra función como sacerdotes. Ahora dice el versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Aquí está la palabra clave en esta tarde: sacrificio acepto. Y déjeme encomiarlo una vez más: sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo somos generosos, cuando usted y yo compartimos con liberalidad, no solamente lo material, aquí estamos hablando de lo material. Pablo está exaltando una ofrenda económica para su ministerio, pero no solamente lo material. Cuando usted y yo damos de lo que tenemos, tiempo de calidad, un consejo realmente genuino de la palabra de Dios, con un interés por ayudar realmente a la otra persona, y que realmente eso se convierta en un instrumento que use Dios en la vida de las demás personas, realmente eso tiene que ver con dar. Hermanos, a veces no queremos dar ni nuestro tiempo porque no queremos levantarnos ni levantar una llamada a las 2, 3 de la mañana. No sé si usted es de esas personas que apaga el teléfono a las 10 que se duerme, o a la hora que se duerma, y lo prende hasta el otro día porque no quiere que nadie le interrumpa su sacrosanto sueño. Bueno, si usted lo hace así, es su responsabilidad y lo puede hacer así. No hay problema en ello. Pero cuando usted y yo lo hacemos porque no queremos que nadie nos moleste, que no queremos levantarnos de nuestra cama, porque a veces esas llamadas es para sacarnos de la cama y obviamente hacer algo por alguien más, porque normalmente una llamada a esas horas de la noche es porque hay una verdadera urgencia, y si usted no tiene una urgencia, no hable esas horas. Pero la realidad es que estamos hablando de una necesidad, y a veces no queremos compartir ni nuestro tiempo. A veces no queremos entregar nada de lo que poseemos. A veces no queremos realmente entregar nada. Y aquí el punto clave es que lo que hacemos, lo que damos de parte de Dios es un olor fragante, algo que le agrada a Dios, es algo acepto, pero en la categoría de un sacrificio espiritual. Por eso es tan importante el tema, porque si habremos de ser sacerdotes que funcionemos como tal, tenemos que compartir lo que Dios nos ha dado. Y si a usted y a mí nos ha dado la capacidad
de la música, tenemos que compartir la música. Si a usted y a mí nos ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio y tenemos ese don de enseñanza, tenemos que hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Tenemos que compartir nuestro tiempo e invitar a otras personas a que escuchen el mensaje de Dios. Tenemos que hacer lo propio para llegar a las personas y entregar a nuestro Dios lo que Él está pidiendo, para que nosotros realmente fungamos como sacerdotes que estamos ofreciendo un sacrificio genuino, agradable a nuestro Dios. Hubo un momento en la historia que Dios le reclamó a su pueblo y les dijo: me habéis robado, ¿verdad? ¿Y en qué le habían robado? Realmente le habían entregado los sacrificios, los animales que no querían. Le habían llevado el de la patita rota, el que se veía fellito, el que no tenía muchas aspiraciones de vivir, ¿verdad? Normalmente cuando hay dos animalitos así, ¿verdad?, nacidos de una misma madre, uno como que realmente tiene más fuerzas y el otro se ve más chiquito. Bueno, sí se puede distinguir, de tal manera que cuando Dios ve lo que estaba haciendo su pueblo, realmente se habían olvidado de la esencia de entregar a Dios lo mejor. Y eso es algo que nosotros tenemos que magnificar en nuestra vida, porque el hecho de poder compartir realmente es una bendición de parte de Dios para nuestra vida. Por eso lo toma como un sacrificio acepto, como algo que realmente le agrada a Él. Fíjense bien. Y eso es algo que tenemos que recordarnos constantemente en nuestra vida. Dios nos entregó lo que no servía del cielo o lo más preciado del cielo. Dios nos entregó lo más preciado del cielo. Y eso significa a su único Hijo. Y por ende nos puso el ejemplo para hacer lo propio. Nos puso el ejemplo dando lo mejor que había en el cielo y lo único que había en el cielo, hablando de su Hijo, para darnos un hermoso ejemplo de cómo se tiene que compartir. Pablo nos anima y anima a la iglesia de Filipos que siga siendo generosa, que haga lo propio, que una y otra vez han participado de su ministerio, pero no solamente es ese momento de la historia, sino porque tenemos que hacer lo propio en nuestra vida, compartir con las demás personas lo que Dios nos ha dado. La generosidad realmente es un fruto de bondad, es un fruto espiritual, es algo que le agrada a Dios y es algo en lo cual nosotros tenemos que seguir dicho ejemplo. Fíjense bien lo que dice en el versículo 19 de Filipenses 4. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay un argumento, y este argumento es precisamente que cuando usted y yo somos generosos, Dios va a poner en nosotros, en nuestras manos, más para administrar, para que aprendamos de igual manera a ser generosos. Y cada vez que usted tiene algo y no lo comparte con alguien, la verdad es que realmente no estamos pensando en ello. En el grupo de vida hemos tratado un tema muy hermoso que tiene que ver con un compromiso precisamente para hacer un plan de donativos. Y eso quiere decir allí, ¿verdad? Porque normalmente no tenemos un plan para donar, ¿verdad? Para compartir. Simple y sencillamente vemos la oportunidad y lo hacemos, pero no como un plan, como algo a largo plazo, como algo donde podamos pensar en las demás personas. Y es algo que tiene que cambiar en la vida de todo sacerdote, porque si habremos de fungir como tal, tenemos que tener un plan precisamente para compartir. Y no solamente, insisto, lo material, tenemos que compartir de nuestro tiempo. Hay gente que por años ha invertido tiempo en un orfanato. Por años ha invertido tiempo en una estancia infantil. Por años ha invertido tiempo adoptando un abuelito, ¿verdad? Hoy que se acerca el día del abuelo, hay lugares donde, aunque sea por una ocasión, un abuelo de esos abuelos abandonados, tristemente es la realidad, donde desean salir y compartir un tiempo con una familia que no la tienen en ese momento y que realmente están deseosos de ser o de fungir como abuelos. Son en una edad personas mayores, pero la familia parece que ha pagado nada más el asilo y están allí porque no los quieren en su hogar.
Y es triste hablar de esto, pero es la realidad. Y cuando hablamos de esa gente que ha invertido su tiempo, es precisamente gente generosa, que ha aprendido a compartir lo que Dios ha dado. Y eso es algo que nosotros también tenemos que poner en práctica. Pablo comunica, insisto, y nos encarga a título personal que compartamos esto, porque realmente es un sacrificio también espiritual aceptable a Dios. Vamos a regresar una vez más, por favor, a Hebreos 13 y veámoslo allí en el verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Fíjense bien, tiene que ser marcado de esa manera, porque tendemos a olvidar muy fácilmente. Y tendemos a olvidar cuando la gente nos ha ayudado, cuando la gente nos ha tendido la mano, cuando la gente ha dado de manera generosa, y no estamos invitando a que se lo vaya y se lo cante cuando usted ha dado, ¿verdad? Así decimos en México, que se lo cante, que se lo, ¿qué otra palabra? Ayúdeme. Que se lo recuerde, que se lo exija como de vuelta. No, sino estamos hablando de que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido ayudados de una u otra manera, económicamente, con palabras de ánimo, con tiempo de calidad, etcétera. Pero todos hemos sido ayudados, pero tenemos que estarlo recordando. Este martes intenté buscar a unas personas que en mucho tiempo me ayudaron, ¿verdad? No las encontré, pero la realidad es que a veces uno tiene que regresar a esos lugares donde las personas nos tendieron las manos y decir gracias, aquí estamos en Querétaro, hoy están en otra ciudad, pero a veces es necesario decir gracias por ese tiempo, por ese año que nos prestaron en la casa para vivir y estudiar, y a veces eso se nos olvida tan fácil y tan pronto, que tenemos que pensar en lo que la palabra de Dios nos dice una y otra vez: de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar, porque tendemos a divagar en nuestra mente y a no recordar precisamente el tiempo tan hermoso que Dios nos ha dado, donde la gente nos ha tendido su mano y nos ha ayudado, ¿verdad? Dice en el verso 16 al final: porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué tipo de sacrificios? De hacer lo justo y de ayudar. Y eso realmente es algo que no podemos olvidar en ningún momento. Así que eso es parte de lo que quiero compartir con ustedes, y que lo llevemos a casa, que lo guardemos y que estemos pensando en ello, porque si habremos de ayudar, tenemos que crear un pequeño plan de ayuda. Hemos visto ya pormenores en el grupo de vida, pero yo le invitaría, de paso sea el dicho, que se sume en grupo de vida, porque realmente estamos tratando material bonito, estudiando cosas hermosas de la palabra, pero sobre todo intentando llevarlo a la práctica para que Dios realmente se agrade de nuestros sacrificios, y que como sacerdotes podamos entrar en esa panorámica donde Dios nos quiere ver. Cuando Dios instaló a Aarón como sacerdote, le entregó el ministerio, obviamente le dijo lo que tenía que hacer, y de inmediato Aarón y sus hijos empezaron a hacer lo que Dios les había dado para hacer. Lo mismo Dios quiere que aprendamos cuál es nuestra función, para que nosotros la ejercitemos, la pongamos en práctica, y así en este caso Dios realmente pueda agradarse de nuestros sacrificios. Porque lo más importante para usted y para mí debe ser que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos para Él, para honrar su nombre, exaltarle a Él, y ahí se cumple toda nuestra misión de vida y nuestro propósito de vida. Si usted y yo hacemos lo que Él nos pide, estamos del otro lado, porque Dios realmente se agrada de lo que hacemos. Y en particular este tema tan hermoso tiene que ver con cada una de las funciones que Dios nos ha dado para fungir como sacerdotes. Así que no lo olvidemos, tenemos que hacer un sacrificio de nuestra propia vida, tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza con nuestra boca, y tenemos que hacer lo justo, y tenemos que ayudar a las demás personas. Así que vamos a orar en este momento para no olvidar realmente la palabra como la exhortación
que nos presenta la carta de Hebreos y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Así que oremos para que el Señor nos dé la fortaleza para no olvidar nada de lo que Él nos pide. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites la vida, Padre, porque nos permites recordar cuán importante es la enseñanza que tú nos has dejado para ponerla en práctica. Y te rogamos, Padre, que como iglesia, la vid verdadera, jamás olvidemos lo que tú quieres que hagamos, la manera en que tú quieres que funcionemos. Y si bien el tema, Padre, es bastante desafiante, también lo es de manera práctica, Señor, porque nos invitas a que nosotros funcionemos y vivamos como los sacerdotes que tú esperas encontrar en nuestra propia vida. El templo que nos has dado es el mundo, Padre. El templo donde tenemos que ofrecer los sacrificios es entre la gente que tú nos has dado para conocer y para llevarlos a tus pies. Y te ruego, Padre, que nos des esa fortaleza para poder lograrlo, Señor, y también esa necesidad en nuestro corazón de sentir, Dios, el vivo deseo de ofrecer de continuo, Señor, sacrificios de alabanza para honra y gloria tuya. Ayuda a que nuestros sacrificios siempre sean así, Padre, sacrificios espirituales de los cuales tú te agrades y que no lo olvidemos nosotros, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Así que dejamos el tiempo con nuestro hermano Víctor y él nos presenta lo que